Hola, hermanos y amigos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, hermanos y amigos de otras iglesias, otros países inclusive. Les doy la bienvenida a esta nueva clase de escuela dominical denominada Las dos rocas. Esta es la clase número 4 de 6 clases posibles del tema de las dos rocas. Como usted sabe, estamos viendo el programa de enseñanza denominado Cristo en Cuadros. ¿Ok? Esta es la clase número 4. Ya se han visto 3 clases anteriormente con el hermano Cristian. Por lo tanto, hoy día nos toca seguir adelante. Hoy día estamos, 13 de marzo del año 2022 y bueno, lo invito a que ore conmigo y desde ya le agradezco que se haya sumado a esta transmisión, a esta clase de escuela dominical. Así que oremos al Señor para que bendiga este momento, nos abra nuestro corazón y nuestro entendimiento espiritual. Ore conmigo. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por esta oportunidad de nuevamente enseñar tu palabra, Señor. Gracias porque nos das el tiempo para poder aprender, Señor. Nos das el Espíritu Santo que nos enseña tu palabra, Señor. Te pido hoy día que pueda ser lo más claro posible para bendición de mis hermanos, Señor, como lo fue para mí cuando estuve preparando la clase. Y te pido que seas bendiciendo a cada una de las personas que están conectadas acá, sean hermanos, sean amigos, Señor, sé tú con cada una de las personas para que puedan crecer espiritualmente y si es que hay algún incrédulo pueda entender que necesita a Cristo en su vida, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, les decía, estamos comenzando la clase número 4 de las dos rocas. Yo me imagino que usted se recuerda de lo que estuvo hablando hermano Cristian en las clases anteriores. Un tema muy interesante, conocido también dentro del mundo religioso y no tan religioso, porque es un episodio que generalmente aparece en las películas, ¿sí? Eh, Siempre cuando tenemos algún tema así, del Génesis, o temas bien importantes o cinematográficos, digámoslo así, me recuerdo de las películas. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna forma, cuando estamos leyendo la escritura, eh, tenemos una visión de las cosas, tratamos de imaginarnos las cosas, los acontecimientos, los personajes, las caras de los personajes, y las películas lo que vienen a hacer es a facilitarnos esa imaginación. Lamentablemente, en las películas seculares, digamos, existen muchísimos errores bíblicos, errores de contexto y mucho más, ¿ok? Pero siempre, de alguna manera, nos ayudan a graficar las escenas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Bien, ¿por qué digo eso? Porque el tema que estamos viendo ahora, o que comenzamos con la clase número 1 hasta ahora, es de las dos rocas. Y este acontecimiento es uno de los que no falta en las películas cuando está Moisés, en las películas de Moisés, en Semana Santa. Bueno, hay series también donde tratan la vida de Moisés y el pueblo de Israel y donde este acontecimiento específico es contado de una manera equívoca. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Bueno, lo que se está tratando acá tiene relación en el Éxodo 17, la primera vez que Moisés golpea la peña, y en Números 20, donde es la segunda vez que tenemos la misma situación y donde Moisés eh, incurre en el error. ¿Ok? Solamente por un tema de contexto y para volver a meternos en materia y en el texto mismo y en la historia, le voy a pedir que vayamos nuevamente a Éxodo 17 y vamos a leer desde el 8 hasta el versículo 16, solamente para que vayamos retomando la historia y las diferencias en las dos historias. Lea conmigo. Versículo 8 dice: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones. No, perdón. Versículo 1.
del capítulo 17. Perdón, tenía aquí otra marca. Capítulo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Muy parecido a lo que pasó con el maná, que lo vimos semanas atrás. Se estaban quejando, y bueno, Moisés viene, sigue la instrucción de Jehová. Sigue al pie de la letra la instrucción de Jehová, golpeando la roca. Ahora vamos a Números 20. Números capítulo versículo 20. Capítulo 20, versículos desde el 1 al 13. La segunda vez. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Ojo acá con la instrucción, clarita. Versículo 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y vivió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Les decía, tenemos las dos historias, las dos diferencias, dos instrucciones diferentes y dos acciones diferentes de Moisés. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la primera, Moisés siguió al pie de la letra la instrucción de Dios, y en la segunda no la siguió al pie de la letra, solamente falló en una cosa. Bien, este es el registro histórico, y su significado en cuadros lo vieron en las primeras 3 clases. El detalle de la historia, los acontecimientos, qué pasó, eso ya se vio en las clases anteriores. También se vio la importancia de los tipos y cuadros para Dios. Y es algo de lo que vamos a hablar en esta clase también. ¿Por qué para Dios es tan importante el tema de los cuadros? Los significados
y las representaciones en el Antiguo Testamento. Fíjese bien, Moisés, según lo que acabamos de leer en el versículo 2 y 13 de Números 20, hay una reprimenda tremenda para Moisés. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Fíjese, Moisés con este error llegó a perder su herencia por arruinar el cuadro de Cristo. ¿Por qué arruinar el cuadro de Cristo? Primero, porque la instrucción era solamente hablarle a la roca y Moisés le pegó 2 veces a la roca. Usted sabe quién es la roca, lo hemos visto durante, yo diría, meses dentro de este programa de Cristo en Cuadro, y también se vio en el principio de estas primeras 3 clases. Golpear a la roca era la muerte de Cristo, un cuadro de la muerte y resurrección de Cristo. Que Cristo iba a morir una sola vez por el pecado de la humanidad. Ese era el cuadro. Que es lo que hizo Moisés acá, arruinó, entre comillas, ese cuadro. ¿Ok? Por eso llegó a perder su herencia de entrar a la tierra prometida. Y también tenemos acá que nosotros también podemos arruinar cuadros en nuestra vida. Y eso es algo de lo que veremos acá en la clase. ¿Bien? Habiendo dicho esto, como introducción, como contexto también de lo que estuvieron viendo en las clases pasadas, vamos a pasar al punto número 2, que dice nosotros, la roca y la importancia de los tipos y cuadros en nuestras vidas. Una cosa, hermanos, es que los cuadros del Antiguo Testamento son importantísimos para validar el Nuevo Testamento, para entender y para comprender los misterios que están en el Antiguo Testamento. Esa es una cosa. Pero también existen cuadros que nosotros llevamos a cabo en nuestras vidas. ¿Ok? Primero, veamos cuánto le importan a Dios los tipos y cuadros de su Hijo. En Números 20, 12, vamos a leerlo nuevamente, vemos que Dios se enfureció con Moisés solo por una pequeña metida de patas. ¿Ok? ¿Y por qué está entre comillas esto? Porque no es una pequeña metida de patas. No es solamente un errorcito, como decimos acá los chilenos, sino más bien es un error garrafal. ¿Por qué? Porque no se siguió al pie de la letra, la instrucción de Jehová Dios. A mí me ha tocado conversar muchas veces este punto con incrédulos, con personas que sí conocen de la Biblia, o creen conocer de la Biblia, mejor dicho, pero no son creyentes, no son cristianos, no son salvados, y crucifican a Dios o hablan mal de Dios por este hecho, diciendo cómo Moisés, después de todo lo que hizo, después de todo la fidelidad de Moisés, cómo fue Dios capaz de evitar que Moisés entrase a la tierra prometida. Si todo lo hizo bien Moisés desde que comenzó su ministerio, ¿cómo puede ser posible que Dios le negó la entrada a la tierra prometida? Bla, 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 bla. También creyentes, cristianos salvados, muchas veces también yo he escuchado ese comentario de mismos creyentes diciendo eso mismo. ¿Cómo Dios fue tan severo con Moisés al no permitir que Moisés entrase a la tierra prometida? Y bueno, lamentablemente, hermanos, eso es por causa de desconocimiento del contexto de las situaciones. Si nosotros leemos Números, el libro de Números, de una manera eh, sacándolo de su debido contexto o de su contexto histórico, nosotros podemos cometer esos errores de interpretación. Porque la historia, hermanos, es importantísima para entender los cuadros de Cristo.
y los cuadros que están en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. Por eso a veces se incurren en errores de interpretación. ¿Ok? ¿Qué pasó en Números 20:12? Leámoslo nuevamente. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, a los dos, por cuanto no creísteis en mí, severo, no creísteis en mí. ¿Ustedes creen que Moisés, Aarón y Aarón no creían en Jehová? No es así. Solamente en este episodio no creyeron en Jehová, porque en vez de seguir la instrucción de hablarle a la roca, prefirieron golpear la roca. Moisés, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, fíjense, el hablarle a la roca tenía el propósito de santificar a Jehová delante de los hijos de Israel. Por tanto, aquí viene el castigo, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Una cronología. Moisés se molestó con el pueblo, porque imagínense uno mismo, pónganse en los zapatos de Moisés, que el pueblo rebelde, contumaz, desobediente, idólatra, y podemos lanzar muchos adjetivos negativos para el pueblo de Israel, molestando a Moisés, pidiéndole cosas, reclamando. ¿Qué pasó con Moisés? Se molestó con el pueblo, lamentablemente no controló sus emociones y golpeó la peña en vez de hablarle. El problema, ya lo vimos, el problema es que no siguió la instrucción de Dios y por ende arruinó este cuadro de la muerte de Cristo. Que Cristo iba a morir solamente una vez por los pecados de la humanidad. ¿Ok? Lo que les decía, es importante tomar en cuenta el contexto histórico, conocer la historia, conocer no solamente esta porción de la historia, sino que desde el Génesis hasta acá. La historia de Moisés, la historia de Moisés en el desierto, cómo salieron de Egipto, etc. Y no solo eso, sino que entender, y esto es una aplicación para nosotros también, entender el detalle de las instrucciones de Dios escritas. Dios le dice que no golpee, que solamente le hable, y Moisés hace todo lo contrario, sino que golpea la piedra, la roca, perdón. Eso no es seguir las instrucciones de Dios al pie y a la letra. Y eso nos pasa a nosotros. También nosotros muchas veces no seguimos las instrucciones que están escritas en la Biblia. Y nos quedamos con lo más fácil, con lo que más fácil se puede cumplir, o nos acostumbramos de actuar de una manera particular. Pero esto también es una aplicación a nosotros. Debemos seguir al detalle las instrucciones de Dios, que ya están escritas en la Biblia. ¿Ok? Y el otro punto tiene que ver con Deuteronomio 34, del 4 al 5. Acompáñeme allá. Porque aquí se cumple finalmente lo que pasó con Moisés. Acá vamos a relatar la muerte de Moisés. Deuteronomio 34, del 4 al 5. Dice, acá les decía, se relata la muerte y la sepultura de Moisés. Versículo 4 dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Tenemos acá, están a punto de dar el paso para ingresar a la tierra prometida, la tierra que buscaron con tanto esmero, que pasaron muchísimas cosas, están a punto de ingresar, pero lamentablemente acá, para Moisés, Dios cumple su palabra, como lo ha hecho siempre. En esta oportunidad lo va a hacer con Moisés. Ya le había dicho que no iba a entrar a esa tierra, Moisés, y esa generación que estaba con Moisés también. Y le dice, te he permitido verla con tus ojos.
Seguramente estaban en algún monte. Sí, en un monte. El versículo 1 dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo. Subieron al monte y se podía divisar la tierra prometida donde iban a ingresar. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Fíjese la escena, hermano, póngase en los zapatos de Moisés, en el sentimiento de Moisés, en, eh, en lo que pensó en ese momento Moisés, incluso en cómo recordó la situación. Porque Moisés está ahí, están a punto de ingresar, Moisés ya está casi al final de sus días, eh, y sin ninguna duda, hermano, yo podría decirle que Moisés recordó el episodio del golpe, de los dos golpes a la peña, a esta roca. Eh, debe haber dicho, ¿por qué no seguí la instrucción de Dios? Y es algo también que nos pasa a nosotros cuando ya, eh, cuando viene el castigo de parte de Dios para nosotros, porque no crea que Dios no nos castiga, si nosotros somos hijos de Dios, vamos a recibir nuestro castigo por la desobediencia. Cuando viene el castigo a nosotros, también muchas veces nos acordamos cuál fue el pecado o los pecados que estamos cometiendo. Y esto también es una aplicación para nosotros. Increíble que el Antiguo Testamento nos puede enseñar de cualquier forma, en todos los versículos, en todas las historias, podemos sacar aplicaciones para nuestra vida como hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos el castigo, tal como lo está recibiendo Moisés aquí, que se le permite ver pero no entrar, Moisés recordó lo que hizo y automáticamente asumió. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros también. ¿Sí? Moisés, por su error, fíjese acá, perdió toda su herencia terrenal. No pudo entrar a la tierra prometida. Toda su herencia terrenal, de lo que acabamos de leer. Incluso después de 80 años de servicio y fidelidad. Solamente un error, grave error, no seguir la instrucción de Dios. Tampoco, hermanos, quiero minimizar este error, porque es un error importante, pero es uno comparado con el servicio y la fidelidad que tuvo Moisés durante estos 80 años de servicio a Jehová. ¿Ok? 80 años, hermanos, toda una vida de servicio y fidelidad. No obstante, no perdió su herencia espiritual y su lugar de honor para Dios. Esto lo vamos a ver en la siguiente, pero meditemos en eso, hermano. Meditemos las cosas que nosotros muchas veces, cuando pecamos, cuando somos rebeldes, cuando no seguimos la instrucción de Dios, y después llega el castigo para nuestras vidas, también perdemos cosas. Así que piense en ello, medite en ello, y si es que hay algo que corregir, tenemos la oportunidad de orar y pedirle fuerza a Dios para no pecar, para no perder herencia, que finalmente eso es lo que le pasó a Moisés con su acto. ¿Ok? Sigamos adelante. Quise detenerme en Moisés, hermanos, respecto al tema de la herencia. Yo les decía en la pantalla anterior que Moisés perdió su herencia terrenal, pero no perdió su herencia espiritual porque aún así Dios lo tiene en una posición de honor dentro del plan profético de este mundo. Bien, y para eso me gustaría explicar 3 puntos que ocurren posterior a la muerte de Moisés, para subir un poco, para no pensar que Moisés hizo mal, hizo mucho mal y perdió todo. No es así, hermanos. Moisés solamente perdió el acceso a la tierra prometida. Cosas terrenales finalmente, eh, que no son de importancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa?
Moisés perdió su herencia terrenal, mas no perdió su herencia espiritual. Y hay tres puntos que son importantísimos que ocurren posterior a la muerte de Moisés. ¿Ok? La primera tiene que ver con el cuerpo de Moisés. Aquí hay un misterio, algo que está escrito acá que muchas veces pasamos por alto, pero es importantísimo, hermanos. Acompáñeme a Deuteronomio 34, bueno, ya estamos ahí, versículos 5 y 6. Dice: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. O sea, nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés hasta hoy. Eso es lo que dice Deuteronomio 34, 6. Murió Moisés, dice acá, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Bien, acompáñeme a Judas 9. Judas, versículo 9. No le digo capítulo porque Judas tiene solamente un capítulo, entonces no tiene sentido. Judas, versículo 9 dice, y atento con el relato, pero cuando el arcángel Miguel, estamos hablando de un área espiritual, no física, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, otro ser espiritual, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué es lo que quiero recoger de este versículo, hermanos? Y para juntar con el versículo 6 de Deuteronomio 34, es que el cuerpo de Moisés fue sepultado, nadie conoce su sepultura hasta hoy, como dice el versículo, pero interesante acá que un ser espiritual, Miguel, el arcángel Miguel, y otro ser espiritual, el diablo, están disputando por el cuerpo de Moisés. Interesantísimo lo que pasa posterior a la muerte de Moisés. Después de no poder ver la tierra prometida, algo pasa con el cuerpo de Moisés que nadie sabe dónde está, y el arcángel Miguel y el diablo están peleando por el cuerpo de Moisés. Bien, punto importante, el cuerpo de Moisés. Acuérdense, la herencia espiritual y la posición de honor que va a tener posterior a la muerte de Moisés. Segunda cosa, la transfiguración de Jesús. Este es un hecho muy conocido, que también aparece en las películas, conocidísimo, es donde se transfigura Jesús, y le invito a verlo en Marcos 9, del 2 al 10. Marcos capítulo 9, perdón, versículos del 2 al 10. Lea conmigo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. A esta altura, Elías y Moisés están muertos, pero aparecieron acá hablando con Jesús en esta escena de la transfiguración de Jesús. Versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y yo me pregunto, ¿cómo sabía Pedro que estaba Moisés y Elías en esa situación? Interesante. ¿Cómo saber? ¿Cómo sabían ellos? ¿Había fotos? No, no lo había. Pero de alguna forma, Pedro sabe que es Elías y Moisés. Bien, versículo 6.
porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Eso es lo que hizo Pedro con la conmoción de haber visto esta escena. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. O sea, Jesús se transfigura, aparecen, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como decía ahí. Les apareció Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Eh, los apóstoles invitados ahí quedaron atónitos, conmocionados, y en algún momento, como dice el versículo 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Ok? Entonces, nuevamente aparece Moisés acá, de alguna manera espiritual debe ser, con Elías. Ya estaba muerto su cuerpo. Bien, tenemos otra aparición acá de Moisés importante posterior a la muerte y posterior a la escena cuando solamente pudo mirar la tierra prometida, mas no pudo ingresar a ella. Estamos hablando de que no perdió su herencia espiritual ni su posición de honor en el plan profético de Dios para este mundo. Y por último, una de las escenas también que son importantísimas en el periodo de la tribulación, vamos a verlo en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 del versículo 1. Estamos acá en un contexto totalmente de tribulación. La tribulación ya se desató, ya se empezaron a abrir los sellos, por lo tanto podemos decir que estamos ya en la segunda mitad de la tribulación, vale decir, en la gran tribulación posterior a los tres años y medio primeros. Fíjese el relato, lo que se habla y cómo se habla acá, lo que dice Juan. Versículo 1 de Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio, que es la mitad de la tribulación. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ya hemos estudiado lo que es el silicio en situaciones anteriores. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. O sea, acá hay más cuadros. Los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Son estas 2 personas. Vamos a ver quiénes son. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos, los 2 testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. La persona que hizo esto fue Elías en el Antiguo Testamento, pero no estamos hablando de Elías, nos vamos a enfocar en Moisés. La segunda parte del versículo 6. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, como lo hizo Moisés con sus plagas, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Moisés hizo eso anterior a la salida de los hijos de Israel en Egipto. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Egipto tiene que ver con Moisés y ahí hay una conexión fuerte sobre el personaje que estamos hablando ahora, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7000 hombres, y los demás aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Referencia a Moisés. Por lo tanto, Moisés, posterior a la muerte, tiene una situación especial con su cuerpo que desaparece, y tenemos a dos seres espirituales peleando por este cuerpo, el arcángel Miguel y el diablo. Tenemos a Moisés apareciendo en la transfiguración de Jesús junto a Elías, y tenemos a Moisés también apareciendo junto con Elías, según el contexto, en la tribulación, predicando. Pasan algunas situaciones con ellos acá que no las vamos a tocar, pero quiero cerrar este punto solamente para resaltar que si bien Moisés cometió este error, tuvo su castigo, el no entrar a la tierra prometida, vale decir, perdió su herencia terrenal, pero no perdió su herencia espiritual para ser parte del plan de Dios, para el plan profético de Dios para este mundo. Estuvo presente en la transfiguración de Jesús, y estuvo presente en la tribulación, en los eventos últimos de este mundo. ¿Ok? Sin ánimos de entrar en esos puntos, solamente quería cerrar con eso. Fíjense ahora, si Dios se enfureció con Moisés por arruinar el cuadro de Cristo, con los golpes a la segunda roca, ¿existirán cuadros? Y esta es una pregunta para nosotros. ¿Existirán cuadros en nuestra vida en que podamos arruinar la enseñanza de Dios? Ya no estamos hablando de lo que pasó en el pasado, los cuadros de Cristo en el Antiguo Testamento. La pregunta es si es que hay cuadros en nuestra vida o situaciones en nuestra vida en las cuales podemos arruinar la enseñanza de Dios. Vamos a ver, yo creo que sí. Ojo acá, en nuestra vida existen cuadros en los cuales Dios quiere enseñar al mundo. Acuérdense que nosotros somos cartas abiertas en las cuales con nuestro testimonio podemos enseñar, mal enseñar al incrédulo respecto de la Biblia, de la salvación y de Dios, y de lo que quiere Dios para el hombre. Bien, hay cosas que Dios quiere de nosotros y que están escritas en la Biblia, por ejemplo, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento o nuestras obras, que darán como resultado un cuadro de Cristo y su obra de salvación al mundo. Depende de cómo nos comportamos. Nosotros somos cuadros vivos de lo que Dios quiere para la humanidad. Y fíjese acá, tal como Moisés, por nuestra desobediencia podemos estar arruinando esos cuadros que Dios quiere mostrar a través de nosotros. Por nuestra rebeldía, por nuestro mal comportamiento, por nuestro pecado, por nuestra carnalidad, etc. Nosotros podemos arruinar los cuadros de Dios, los cuadros que Dios quiere mostrar al incrédulo a través de nosotros. Por ejemplo, el primer cuadro que nosotros debemos seguir una vez somos salvados es el bautismo. Bien, yo sé que muchos de nosotros sabemos de qué se trata el bautismo, porque en nuestra iglesia tenemos que estudiar este punto antes de dar este paso, o cuando queremos dar este paso, nosotros tenemos la costumbre de completar un libro, completar un estudio de lo que es realmente el bautismo bíblico, para entenderlo, para asimilarlo
y para ejecutarlo. Bien, este es un cuadro. El bautismo, si usted se pone a pensar, es un cuadro, es una representación. El bautismo bíblico por inmersión, me faltó ponerle ahí el bautismo por inmersión, pero se entiende tácitamente de que a ese tipo de bautismo me refiero. El bautismo es un tipo y cuadro de la obra de Cristo. ¿Ok? El bautismo es una representación, vale decir, un cuadro de la obra redentora de Cristo para darnos salvación. ¿Por qué? Porque cuando nos sumergimos, estamos predicando o estamos representando la obra de Jesucristo al morir en la cruz, al ser sepultado y al resucitar. ¿Bien? Como decía, es una predicación en cuadro de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Vamos a 1 Corintios 15. Del 3 al 4. 1 Corintios 15 del 3 al 4 dice: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que pasó con Jesucristo. Y eso es lo que nosotros representamos en el bautismo. Colosenses 2:12. Dice: sepultados con Él, con Jesucristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este es un cuadro de la obra redentora de Jesucristo que nosotros como creyentes la llevamos a cabo, la representamos con un acto en el bautismo, en las aguas. ¿Ok? Lamentablemente, este es uno de los cuadros más mal representados en el ambiente religioso. ¿Por qué pongo religioso? Porque tenemos distintos tipos de bautismos, vale decir, con agüita, bautismo por los muertos, no por Jesucristo, sino que por los muertos, los antepasados. Eso lo hacen una, una secta que es muy grande en este mundo. No quiero entrar en detalle, pero usted sabe a qué me refiero. Pero sí, lamentablemente es uno de los cuadros mal representados en el ambiente religioso. Otras denominaciones, inclusive eh, denominaciones que se parecen a nuestra creencia, ¿okay? Que creen en el bautismo de niños o bebés, mejor dicho, eh, y lo están representando mal. Están representando este cuadro de una manera errónea. Bien, de hecho, vale decir, nosotros somos bautistas, Iglesia Bíblica Bautista, nosotros nos denominamos bautistas por este punto, por el tema del bautismo, porque en el primer siglo, posterior al, a los apóstoles, cuando comenzaron las corrientes de los bautismos diferentes, a bebés, por aspersión, salió las corrientes que sucedieron a los apóstoles, con la enseñanza, con la sana doctrina, comenzaron a estar en contra del bautismo de bebés y del bautismo por aspersión, sino que siguieron la corriente bíblica, la sana doctrina, bautizando a las personas que por fe habían creído en Jesucristo de la manera correcta. Entonces, los que venían bautizando de una manera incorrecta, para entrar en mucho detalle en eso, empezaron a tratar peyorativamente al otro grupo de creyentes de la sana doctrina respecto al bautismo, lo empezaron a tratar de anabaptistas, vale decir, que no creen en el bautismo de bebés. Y de ahí viene, de alguna manera, el apellido bautista para nosotros, que creemos en el bautismo bíblico por inmersión y a una persona
creyente en Jesucristo. ¿Ok? No a niños. Porque no a bebés, perdón. Porque un bebé no cree, no puede creer. ¿Ok? Y por inmersión, dicho sea de paso, para representar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo en el agua. ¿Bien? Y aquí viene una pregunta. ¿Qué pensará Dios del creyente que no quiere representar este cuadro en su vida? Una cosa es hacerlo mal, que son algunas denominaciones que están por ahí, pero ¿qué pensará del creyente que no quiere representar este cuadro en su vida? Después de haber sido salvo, después de haberle explicado por la Biblia qué significa el bautismo, imagínese lo que va a creer Dios de esa persona, que es el primer acto de obediencia y no lo quiere cumplir o no quiere cumplir este cuadro en su vida. Acuérdese, también hay cuadros en nuestra vida que pueden hablar de las verdades bíblicas y el bautismo es uno de ellos. Para ir terminando, no es obligación el bautizarse para la salvación. El bautismo no salva los pecados, usted lo sabe, pero es el primer acto de obediencia en la vida del nuevo creyente. O sea, si no quiere cumplir eso, ¿qué podemos esperar de los siguientes mandamientos que están escritos para el creyente acá? De las instrucciones. El tema de la obediencia es vital. Por lo tanto, no podemos pasar por alto el tema del bautismo. Acá. Y por último, es una manera de predicar, bautizarse, quiero decir, es una manera de predicar el Evangelio mediante un cuadro representado. Nosotros en el agua, cuando nos bautizamos, nos representamos, queremos representar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo en el agua. ¿Bien? Entonces, vamos a parar acá, piense en ello, medite en esto. Si usted no está cumpliendo con este mandato, mi sugerencia es que lo piense, lo medite, lo estudie y que lo corrija. Fíjese que Dios fue severo con Moisés, como comenzamos a ver la clase, por un error en un cuadro, por un error que arruinó un cuadro bíblico, una verdad bíblica que Cristo murió solamente una vez por toda la humanidad. Imagínense nosotros cuando no queremos cumplir con los cuadros en nuestra vida. Por ejemplo, con el bautismo. La siguiente semana vamos a ver otros cuadros más que podemos nosotros representar en nuestra vida y que debemos hacerlo. No son obligación para la salvación, pero tienen que ver con la obediencia. Así que hermanos, vamos a dejar hasta acá. Le agradezco a quienes llegaron hasta este punto de la clase y le invito a que ore conmigo para terminar esta clase. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día. Señor, gracias por esta clase. Te pido que seas con nosotros para entenderla, Señor, para atesorarla y también para llevarla a la práctica, Señor. Te pido que nos ayudes a discernir espiritualmente y actuar con sabiduría, Señor. Gracias por tu enseñanza, Dios Padre, y te pido todas estas cosas y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos vemos la siguiente semana y que el Señor les bendiga. Chao.